Hola a todos y bienvenidos a este episodio de podcast. Toda la familia muy unida está, familia Peluche somos, toda la familia. Nosotros somos el Team Puedo Opinar en este podcast llamado Puedo Opinar. Mi equipo está conformado por Rafael, Camila, Rubén y Margarita. Y pues el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre nuestro pensar y cómo nos estamos matando, reflexionando sobre estas situaciones siguientes. Ahora tenemos que hablar sobre el mito de la caverna. Este mito fue dirigido por Platón, filósofo griego, discípulo de Sócrates. ¿Fue Sócrates? Sí. Sí. Okay. Bueno, ¿y quieres explicarnos un poco sobre el mito de la caverna? Pues lo voy a explicar de una manera, digamos, un poco detallada. Imaginen un grupo de personas que se encuentran encadenadas de tal modo que lo único que miran es una pared y esa pared se refleja en imágenes. No tienen la posibilidad de girarse ni mirar a otros lados. Detrás de ellos es una pared y detrás de esa pared hay un fuego. Este fuego refleja imágenes que es lo único que ven ellos. Hay un hombre, una persona, que logra escapar de ahí y sale de la cueva, pues, y en la cueva ve lo que es el mundo real. O sea, lo que veía en la cueva, las imágenes que se proyectaban, era una sola ilusión, no era la realidad verdadera. Pues el hombre que sale ve maravillas, ¿no? Ve todo el mundo real. Lo que no había en la caverna, pues ahora lo ve en el mundo real y como muy hermoso. Entonces, pues de la emoción va y le cuenta a sus amigos, regresa a la caverna y pues le dan bajón. Lo mataron. ¿Pero eso viene en el mito en sí o es como que una solución al mito? Pues la maestra nos dijo que eso era lo que pasaba. La maestra nos dijo. Sabía, ¿no? Sabía. Pues, Ella estuvo ahí. Ella lo mató también. Y lo mataron. No, pero. Es cierto, no a la funa. Pero, entonces, ¿qué más podemos decir sobre el mito de la caverna? Pues como lo explica, ¿no? O sea, está atado y solo puede ver lo que refleja. Y Supone como... que lo que te tienen atado son tu zona de confort, tus 5 sentidos. sí, es un poco más de reflexión, ¿no? Sí. Pensemos que es como tu zona O de sea, confort. está atado a los sentimientos, o sea, la cadena no se interpreta literalmente porque, en fin, los mitos eran una forma de tratar de explicar los fenómenos que pasaban en el comportamiento y pues Platón fue el que hizo ese mito, entonces trataba de dar una explicación a, como dice Camila, que puede representar la zona de confort, a lo Salir de que la zona de confort. estamos atados y que muchas veces nos frena o nos limita a nuestro pensamiento, o sea, como pues estamos ahí y solo vemos, entonces Eso. decimos, nos convence, ¿no? O sea, no somos capaces de, Como conformismo más que nada, ¿no? ándale, un conformismo que dices, pues nomás es esto, pues con esto me quedo. Y no quieres ver más allá de lo que sabes, de lo que ves. Y pues también Que es como un pero tipo bueno. conformismo. Ok, sí. Para agregarle a lo que dicen mis compañeros, pues me acordé que nos dijo la maestra que es lo que pasa realmente, ¿no? Podemos ver como jóvenes pensadores Filósofos. filósofos que intentan ver el mundo de otra manera, descubren cosas que probablemente nos quieren ocultar, podría decir. O que no nos nos quieren dar a tienen conocer. literalmente pegados en la proyección, como bien lo dice el mito. Pues a esos jóvenes también les dan el bajón, porque pues descubren cosas que no quieren que nosotros sepamos. No quieren jóvenes pensadores. No quieren jóvenes pensadores.
pero también sería como que la ignorancia, porque pues aparte de que dicen los jóvenes pensadores, pues muchas veces nosotros, los jóvenes y los demás, por ignorantes, nos quedamos con una idea vaga sobre el mundo y pues llegamos a conocer tan poco de que pues, o sea, nos quedamos con esta idea tan limitada que pues cuando alguien es capaz de, ¿cómo se llama?, de liberarse de eso y descubrir más allá, pues Nosotros los tachamos y pues decimos que no, o sea, nos quedamos con esta idea errónea y no somos capaces de admitir otras ideas o otro pensamiento. Pues ya Pensamos que esa gente está mal, pero pues en realidad está bien. puede ser, o sea, todo es subjetivo. Viéndolo desde, digamos, una perspectiva filosófica, los prisioneros representarían pues una sociedad, unas personas que viven sin cuestionarse de lo que ven, o sea, que están atrapadas en una visión superficial de la realidad, están influenciadas por las críticas, las opiniones, la cultura, la moda, las opiniones y las influencias. Ajá. Pues sí, o sea, los prisioneros pues es la sociedad actual, se dejan llevar por Cualquier cosa que opiniones, por apariencia, tratan de hacer cosas que no, pues, o sea, tratan de hacer ver a los demás cosas que nada que ver, o sea, en realidad, incongruente. Cada bailando. Sí, como dijo mi compañero Rafael, ¿Puedo opinar? ¿puedo opinar? ¿Puedo opinar? Bueno, esto Que también la es por- gente encadenada sí, es la que se llama llama por por- las modas. Pues, como en la sociedad actual, más que nada por el uso de redes sociales, porque ahí se va como creando una manera en la que se tiene que vivir, ¿no? De que no, es que si no tienes esta ropa, pues no, o tienes que comprar esto de comer, o cosas así, o sea, ¿dónde vives? Te diré dónde vives y te diré quién eres. Dime dónde vives y te diré quién eres. Ah, ok. Vaquerito. Y pues ya. Che, modo, guapo. Che, ¿qué más? Pues sí, pues se dejan llevar por eso y no ven lo que realmente importa. Bueno, Cuando les muestran algo que no están acostumbrados a ver, pues podría Se ser asustan. el chico que podría ser el chico que salió a vivir más allá de la caverna, le muestran cosas que no vio, cosas que no estaba acostumbrado a ver. Entonces cuando regresa a contarle eso a sus compañeros, pues que después sus compañeros piensan que pues eso está alucinando las cosas. Pues sí, tristemente lo matan. bueno, y ese chico, ese individuo que salió de la caverna, pues al momento de salir a la realidad no la vio así de golpe, sino que fue abriendo poquito a poquito los ojos. Estaba dentro en la oscuridad. Cuando salió a la luz, pues no pudo ver de repente todo. Pues también eso es una manera de reflexión de que al momento de descubrir la realidad o al momento de descubrir las cosas, pues nosotros no lo tenemos que ver de golpe, sino que poco a poco vamos descubriendo las cosas. Otro tema que está relacionado mientras sería la liberación, salir de la caverna mediante el conocimiento filosófico. Pues sí, liberarse, porque esos que nos trataban como esclavos, pues liberarse de ellos, tomar otros caminos donde les dieran mejor oportunidad tanto de trabajo como de momentos pues para ellos. Y bueno, en la caverna pues se liberaban de las cadenas. El materialismo histórico pues era liberarse era la burguesía, ¿no? La burguesía. Ajá, De la burguesía. De la burguesía. Proletariado, liberarse. Burguesía. Ajá. Pues sí. Liberarse de ellos y pues tener mejor condiciones de vida, El trabajo. de trabajo también, de vida también, de vida y trabajo. Y pues otra cosa es de que como vivimos cegados es aceptar la realidad. Como dice el mito de la caverna, que el que logra salir y que poco a poco ve la realidad y cómo estuvo viviendo todo el tiempo en sombras,
que va a comentar a sus compañeros y que pues lo tratan de incrédulo. Así es la sociedad, de que nos han propuesto un sistema en el que dice que trabajar toda tu vida te va a dar bienes, y muchas veces no es así, porque hay un mito, bueno, no un mito, sino es como una recreación de que nosotros somos ratas que trabajan pues, para el gobierno, o sea, porque estamos en la sociedad de que la escuela te dice que tienes que trabajar, ganar dinero, y con eso ya tienes todo, ¿no? Pero con un sueldo mínimo no alcanzas para subsistir y mucho menos mantener una familia. Entonces estamos también cegados y tenemos que aceptar la realidad de que el sistema en el que estamos, aunque es capitalista, no es un sistema eficiente en el que todos tengamos las mismas oportunidades, porque aquí es, como dicen, el que es inteligente es el que avanza y el que no se queda. Porque pues no te puede definir tener estudios o algo así. Una calificación. Una calificación no te define, pero llevándolo a la práctica es de que trabajar toda tu vida, o sea, siendo un obrero me refiero a de tener que trabajar para alguien y que ese alguien obtenga beneficios con tu trabajo y con tu tiempo. Entonces pues nosotros no obtenemos esos bienes y solo apoya a unos cuantos. Entonces, pues nosotros que ya, o sea, las condiciones ya no son las mismas, o sea, ahorita pues ya existen opciones que tienen seguro, las condiciones humanitarias, el sueldo, pues que no ha cambiado mucho porque pues con la inflación hace de que no tengas el suficiente dinero para tener una economía estable. Suben el sueldo, pero suben también las cosas. Entonces, ¿tú estás a favor del comunismo? No, porque había una teoría que dice que el comunismo no existe en la práctica, porque pues los países que son comunistas en realidad son socialistas. El socialismo en sí es una etapa transitoria hacia el comunismo. Karl Marx con su teoría quería hacer una sociedad comunista y hacía la crítica al capitalismo, que pues como habíamos dicho, que solo apoya a unos cuantos y pues muchos quedan abajo, ¿no? Pero pues el comunismo trataba de que no existiera la propiedad privada, que pues la propiedad privada propulsa a los dueños y que tengan sus trabajadores, ¿no? Entonces decía que todos fuéramos iguales, no existieran las clases sociales y pues todos tuviéramos lo mismo, ¿no? Las mismas riquezas, recursos y oportunidades, pero pues en la práctica no existe, porque entonces todos éramos iguales y nadie puede sobresalir en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres? No, pues, o sea, todo está mal, Todo está mal. o sea, no existe una solución así factible, pues, sería todo eso. Pues que todo teóricamente cuando lo platicas, cuando lo piensas, pues relativamente sale bien, pero al momento de la práctica Todo tiene errores, ¿no? O sea, no hay una ideología o un pensamiento que se haya planteado que esté bien, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero pues lo que funciona en la actualidad sería el capitalismo, aunque pues no es lo mejor. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues porque nosotros estamos presos al capitalismo, que eso viene desde la revolución industrial, o sea, seguimos siendo, estamos atrapados todavía en este ciclo, ¿no? Cada individuo, cada persona tiene que formar su propia capital para subsistir. Es lo que propone esa ideología, pero pues muchas veces no se lleva a la práctica. No, porque no todos producen su propio capital, hay unos que ya nacen con dinero y pues se sustentan Por de eso, eso toda su vida. su padre le hereda su capital a su hijo. Pero, Y otros tienen que poco a Crearlo poco desde ir cero. pero pues eso no está bien porque a veces... Entonces, ¿están a favor del comunismo? No, porque Ellos digamos- tienen mayor oportunidad, ¿no? Ajá, porque digamos que él se le hereda, pero pues el padre ¿cómo lo consiguió? O sea, a lo mejor él también fue parte del proletariado, trabajó toda su vida y en algún momento pudo tener eso. Para que nada más se le herede al hijo y pues el hijo la gaste y ya las próximas generaciones tengan que volver al proletariado otra vez. Pues la verdad es que eso es la base de las decisiones que cada quien tome para mantener su capital. ¿Cómo decides satisfacer sus necesidades también? 1, 2, 3. Bueno, ahora tenemos que relacionar el materialismo histórico con el mito de la caverna.
Pues el mito de la caverna planteado por Platón pues muestra una sociedad que solo percibe una realidad, digamos, distorsionada por la ignorancia. O sea, no pueden ver más allá de lo que les presentan. Y Yo quiero opinar. ¿Puedo opinar? Y en el materialismo histórico ocurre lo mismo. Viven unas cosas y piensan que solamente eso. pero digamos existe. que en el materialismo histórico no están encadenadas las personas. Pues no, pero O sea, sí están encadenadas, pero digamos por como una... mentalmente, Ajá, no. encadenadas, físicamente. atrapadas en una visión falsa del mundo. Y pues sí. Pero pues, bueno, ¿puedo opinar? ¿Puedo opinar? Puedes opinar. Como dice, es ¿cómo se llama? Está atrapado, pero más a una visión, ¿no? Como decía. Y ya la del materialismo histórico se relaciona con lo de la revolución industrial, en la que estaban atrapados, pero pues a trabajar, o sea, su única tarea, trabajar. Y no podían tener relaciones interpersonales, pues porque las horas de trabajo eran demasiadas y pues preferían descansar, o sea, tenían pocas horas para descansar, a realizar sus actividades alimenticias, necesidades, y pues dónde quedaba la familia, ¿no? O tu desarrollo, ¿no? Entonces pues también era una limitación a tu visión, pero ahí era algo más material, ¿no? Lo que produces, a lo que generas con las personas o con los recursos. Desde una perspectiva del materialismo histórico, pues sí, como dije anteriormente, ¿no? Las personas están encadenadas, pero no físicamente, sino por las condiciones materiales de existencia y las ideologías dominantes, como ya lo habíamos dicho hace rato. Dice este texto que me encontré por internet. Marx sostiene que no son las ideas las que determinan la historia, sino las condiciones económicas y la forma en que se produce y distribuye la riqueza. O sea, pues Marx propone, pues sí, no, que están encadenadas, pero a ideas. Y pues su teoría del materialismo histórico es en base, pues como dice el nombre, ¿no? A lo material, al sustento, digamos, económico, a los bienes de producción y cosas así. ¿Opinar? Más fuerte, pero por favor. Ok. Bueno, como dice mi compañero Rafael, que están encadenados como algo más idealista. Por ejemplo, aquí Karl Marx redacta que pues ellos estaban compuestos por la burguesía y por el proletariado. Entonces estaban como encadenados a esa estructura. Que ellos trabajaban para fuerzas mayores, o para unas personas de alto rango. Pues abandonaban su familia, sus vidas, o sea, sacrificaban todo por algo tan pequeño, por un sueldo tan pequeño, que al final pues no les iba los bienes que ellos producían no iba a ser para ellos, sino para la burguesía. Estaban atados a ese modelo, a esa ideología. Y pues hasta que Karl Marx empezó a ver un poco más sobre el comunismo, pues ellos no intentaban otra cosa más que seguir así, como estaban trabajando y trabajando. ¿Puedo opinar? No, Ok, no. no, sí. Bueno, no quiero. Aquí se llegan a tratar muchos temas que tienen en conjunto el mito de la caverna con el materialismo histórico. Uno de ellos es la ignorancia, de que las sombras en la caverna representan la falsa realidad en la que vivimos muchos de nosotros. Como habíamos explicado anteriormente, puede ser de que estemos atados a la realidad y que pues no somos capaces, entonces vivimos entre las sombras y sobre no la realidad, o sea, una realidad falsa se podría decir. Pues podremos vivir engañados o cegados a no poder actuar sobre nosotros, o sea, pues porque ya estamos limitados. Entonces también hay una cierta ignorancia en el materialismo histórico, con la revolución industrial, porque pues como nomás se dedicaban a trabajar, entonces se limitaban a nomás eso, a trabajar para alguien para que obtuviera un bien mayor, y ellos pues nomás recibían un sueldo inhumano, condiciones inhumanas, no tenían derechos, y entonces pues no satisfacían sus necesidades. Entonces era satisfacer a alguien mayor, pero por sacrificar tu vida. Y pues en el mito de la cueva sería vivir cegado,
Pues la relación entre el mito de la caverna y el materialismo histórico pues es un tanto claro, porque pues digamos que las sombras en el mito de la caverna representan las ideologías impuestas, pues que ocultan realidades, tal como el capitalismo oculta las desigualdades estructurales. Así como el prisionero necesita salir de la caverna para descubrir la verdad, el obrero necesita tomar conciencia de pues, los maltratos que reciben, ¿no? De las horas que le cargan, el sueldo que les dan, las condiciones en que trabajan. Y necesita pues, tomar conciencia de eso para salir de ahí, como sale el hombre del mito de la caverna, y cambiar el sistema. Bueno, ahora tenemos que hablar sobre el materialismo histórico. El materialismo histórico es un modelo teórico a partir del cual Karl Marx hace un análisis de las condiciones económicas y sociales del producto. Aquí vienen las sociedades capitalistas y también el modelo teórico afirma que la manera en la que las personas satisfacen sus necesidades materiales determinan la forma en la que las relaciones económicas y sociales. Pues esta teoría, su idea principal es que la historia no cambia por ideas o líderes, sino por causas materiales, es decir, por la forma en que las personas producen, trabajan y se relacionan económicamente. Aquí también entra un poco sobre los ismos, que pues vimos un poco acerca del capitalismo y del comunismo. El autor de la... ¿Qué es lo que estamos viendo? El materialismo histórico. Perdón, se me fue. El autor del materialismo histórico, Karl Marx, era un pensador comunista. Y pues él decía que lo más justo, lo más equitativo era que todos estuviéramos, que toda la sociedad tuviera las mismas Recursos. recursos económicos. Pero pues él pensaba que iba a ser lo correcto. Sin embargo, pues al momento de la práctica, como bien lo podemos ver en los países como Cuba o Corea del Venezuela, Norte. creo que sí, No, Venezuela es dictadura. pues no salió tan bien como se esperaba. Pues aquí ya mencionaron dos cosas, las ideologías que son pensamientos que se llevan al extremo, y la diferencia, bueno, como decía mi compañero, del materialismo se define por lo material, como la palabra compuesta, materialismo. Unismo, ¿no? O sea, no viene a las ideas como el idealismo, o sea, es una corriente materialista y no idealista. Entonces ya no es en lo que piensa la sociedad, sino en los bienes de producción, lo que producen y que cómo ésta propulsa los cambios a lo largo de la historia. Un ejemplo claro sería la revolución industrial, que, o sea, todo se genera por el cambio de producción manual a las máquinas, que surge el término maquinicismo. Otro ismo que es en el que los bienes de producción vienen a partir de las máquinas, o sea, la gente seguía trabajando, pero ya no lo hacía a mano, sino con ayuda de las máquinas. Como lo conocemos actualmente. Las ideas claves del materialismo histórico serían la base material o infraestructura, que esta sería la forma en que una sociedad produce sus bienes, como la agricultura, la industria, la tecnología, el trabajo. Un ejemplo sería en una sociedad feudal que se basa en tierras y campesinos. Una sociedad capitalista se basa en fábricas, dinero y propiedad privada. El materialismo histórico distingue 6 modos de producción a lo largo de la historia, donde está la comunidad primitiva, el modo asiático, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. En cada una de estas que mencioné, lo que viene siendo los modos de producción, cada una tiene diferentes materias primas, herramientas, la organización de trabajo, relaciones productivas y la propiedad de los consumos. Eso quiere decir que pues no todas se fabrican con lo mismo, o en esos tiempos no todas se fabricaban
con las mismas cosas, tenían pues diferentes materias, diferentes modos de producción. Como podemos ver, antes era como que cosas más artesanales y ahora ya están como que todas en fábrica y así. Entonces eso también cambia mucho. Y esto, puedes opinar. También cambia mucho de la zona, ¿no? Si es una zona rural o si es una zona urbana. En la zona, en la zona urbana pues hay más como maquinaria de producción alta por la zona, ¿no? Por la sociedad que está en gran cantidad. Con más modernizado. Ajá, o sea, ahí ya se implementan más las máquinas, en las fábricas pues no hay tanto de que mano de obra, sino ya todo robotizado. Y pues en las zonas urbanas pues es como más campesino, ¿no? O no tienen las cosas muy cerca para poder utilizarlas, entonces les hace más fácil las cosas, pues no sé. Es más como a mano, ¿no? Ajá, Todo lo hacen las personas. Tortillas a mano, de que ya aquí ya no, o sea, aquí ya. Ya vas Muy a una poquitas, tortillería exacto. a comprarlo. Y entonces ya no hay como que tantos servicios, entonces también eso pues cambian los modos de producción para comprar, hacer o esas cosas. Pues en el materialismo histórico hay algo fundamental que hace de los cambios en la sociedad, que es la lucha de clases. De aquí pues encontré un texto muy bueno, el que lo voy a leer. Dice: en la sociedad capitalista, Marx identifica antagonismos entre las dos clases sociales predominantes, que una son los dueños de las fábricas, que es la burguesía, y la fuerza de trabajo, o sea, pues lo que hace el proletariado, los encargados de producir los bienes materiales. En este proceso, los primeros obtenían ganancias a costa de la explotación laboral de los segundos. Eso se da en la Revolución Industrial, en la cual los dueños de las fábricas explotan a toda la población obrera con condiciones inhumanas, salarios injustos, eran 18 horas de trabajo infantil, y pues no tenían derechos, ¿no? Entonces pues sobreexplotaban a costa de sus vidas y pues producían bienes para beneficio nomás de los dueños de las fábricas, la burguesía. Marx consideraba que el proceso de producción capitalista genera efectos negativos en las relaciones sociales entre capitalistas y trabajadores, entre los mismos trabajadores y en la relación de los trabajadores con su actividad productiva, ya que los dueños o capitalistas se apropian del tiempo y la fuerza del trabajador para obtener beneficios. Este proceso de producción impedía que los trabajadores generaran relaciones interpersonales y finalmente el producto que el trabajador obtenía con su esfuerzo pertenecía al capitalista. O sea, era como un esclavismo, pero más actual, porque pues ya nomás ellos... Les pagaban. Les pagaban. Sí, pero pues muy poco. Pero, muy pues, poco. si les pagan, Ya no éramos como tan esclavos. Pero sí sigue siendo esclavismo. hay que discutir. No, Es que sigue siendo esclavismo en una parte porque No, porque reciben les pagaban. poco, o sea, les pagaban, pero ese salario no les alcanzaba, o sea, era ineficiente, Que se explotaban mucho para migajas. era migajero. Migajero. Pero Entonces, pues, en sí, pues sí eran, porque aparte de eso, como trabajaban 18 horas, no podían estar con sus familias y generar relaciones interpersonales, o ellos generar algún patrimonio, o sea, pues tener un trabajo para ellos, para ganar su propio dinero de su propio trabajo, o sea, entonces eran esclavos de que iban a la fábrica, trabajaban sus 18 horas y de ahí regresaban, descansaban, volvían, pero pues como eran condiciones inhumanas, sufrían enfermedades y pues era ineficiente todo esto. Creo que más que esclavos eran como personas que las sobreexplotaban, ¿no? Porque- no, pero sí les pagaban, pero pues no de acuerdo a su trabajo. Exacto. Mm, Pues también Esclavos, había personas no, que no no eran, necesitaban porque los esclavos trabajar. no les O sea, ok. por ejemplo, los niños se supone que tienen que estar. Estudiando y trabajaban. No, se supone que sus papás los tienen que mantener, ¿no? Ellos les dan todos los recursos, no necesitan por qué trabajar. Entonces, ¿por qué están ahí? A menos que hayan sido obligados o que el dinero, pues, hiciera falta en la familia, podría decir.
Las relaciones de producción en el esclavismo es sobre amo y esclavo, o sea, pues tiene razón porque en el capitalismo que critica Karl Marx dice que es la burguesía y el proletariado. Entonces, pues, en una parte no tiene nada que ver, pero Él lo quiso relacionar. Otro punto clave de esto del materialismo histórico es la superestructura. Estas son las ideas, la cultura, la política, la religión, las leyes, la educación, etc. Marx dice que las ideas no surgen por sí solas, sino que dependen de la base económica. Es decir, las ideas dominantes son las de la clase dominante. O sea, las ideas... o sea, las ideas, pues sí, de la religión, la política, no surgen porque una persona lo haya dicho, sino una persona de estatus alto que, pues sí, domina sobre la sociedad, como la burguesía, ya debió haber propuesto cosas así. Una superestructura. ¿Qué es eso? la estructura son bienes de producción Ujú. y la superestructura es lo que controla la estructura. Ajá. O sea, desde que no cualquiera puede hacer eso, ¿no? O sea, tiene que tener un Cierto nivel, poder. ajá, como la religión, No me da. tema complicado. Entonces, o sea, todo impone en base a eso para producir algo. Finalmente daremos la conclusión y la escribimos, así que la voy a leer. Ambas visiones plantean que el ser humano vive bajo una realidad distorsionada que oculta la verdad. Mientras Platón aboga por la filosofía y la razón como camino hacia la verdad, Marx propone que la transformación de las condiciones materiales es el camino hacia la verdadera liberación. El mito de la caverna puede ser interpretado desde una perspectiva marxista, como una metáfora de alienación y la necesidad de despertar de la falsa conciencia. Pues No sé qué quieren decir yo ustedes. creo que esto fue todo, ¿no? Sí. El primer podcast estuvo muy bien. El primer episodio, por favor. Primer episodio, muy bien, la verdad. Espero se Compártanlo para- Compártanlo, denle Suscríbanse. like, Clique. activen la campanita. Gracias por escucharnos. Fue Véanlo. un poco de nuestro pensar, De nuestra cosecha. de nuestra filosofía. Ay, la hizo bien. No, bueno, adiós.